Nos acompaña Ana Oramas, diputada y portavoz de Coalición Canaria. Muy buenas noches. Buenas noches, Bienvenida. Xavi. Enseguida vamos a hablar de su trayectoria en el Congreso y de su futuro político. ¿En un día como hoy? En un día como hoy. Pero antes tenemos que hablar de otras cosas. Por ejemplo, de estos titulares que ahora ocupan todos los diarios nacionales. Usted ha vivido, lleva 15 años en el Congreso de los Diputados, tiene una larga trayectoria política, de la que hablaremos, pero quería preguntarles qué opina de esto. Si lo ha vivido alguna vez, parece que no, según los juristas, de que se pueda impedir a los diputados que voten previamente, de forma preventiva. ¿Usted qué opina Yo lo de que esto? no solo esto nos ha cogido a todos Ahora. esta tarde por sorpresa. Yo lo que he vivido este mes nunca lo había vivido. O sea, la tramitación de leyes orgánicas a través de proposiciones no de ley, con plazos para presentar enmiendas de 48 horas, con convocatorias de ponencia para analizar las enmiendas en 24 horas y no estar una ponencia para un tema importante varios días, con la comisión convocándola con prácticamente mediodía, haciendo plenos extraordinarios convocados. Esta tarde ya nos han convocado el siguiente pleno para mañana por la tarde, tratarlo de secesión y malversación. El estar sin informes en cosas que son fundamentales de país, modificaciones que no se habían hecho de temas de leyes orgánicas sin los informes de los órganos preceptivos, pero también con una incapacidad absoluta en los 15 años de diálogo del PSOE y del PP y de irresponsabilidad de los dos, en una responsabilidad que tienen que obliga a la Constitución a renovar determinados órganos. Y que a mí me hacía gracia porque leí que también una de las cosas que quería modificar ahora es que poner con pena de cárcel a los del Consejo General del Poder Judicial si no hacían los nombramientos. Y digo, pues tendrán que poner pena de cárcel a los diputados del PSOE y del PP, que son los que no hacen los nombramientos, en vez de ponérselo a los del Consejo, ¿no? Es una broma. Creo que lo que estamos viviendo en este mes, aparte de estar irrespirable, porque es irrespirable el ambiente político en el Congreso, es cosas que yo nunca había visto. Hay cosas que no tengo conocimiento jurídico, pero le digo lo de hoy, no sé qué medidas preventivas porque no he podido ver el auto, he visto lo de prensa. Me imagino que el PP ha solicitado alguna medida preventiva, un recurso de amparo, pero desde luego hay una independencia de los órganos de la justicia, del legislativo, y entonces yo dudo mucho que, por mucho que sea un tribunal constitucional, se pueda impedir un debate y una votación del órgano legislativo. Yo soy economista, no soy constitucionalista ni jurista, pero nunca había visto eso, que un tribunal pueda impedir y cambiar el orden del día de un pleno del Congreso, independiente que yo esté de acuerdo o no. Con la reforma. ¿Y cómo se ha hecho la reforma? Sí. El meter en una otra ley una modificación exprés, eso creo que no se debe hacer. Llevamos 4 años con el órgano de gobierno de los jueces, con el Consejo General del Poder Judicial, que ha durado 4 años, sin cumplir, en teoría y en la práctica, un mandato constitucional. Llevamos ahora 5 meses sin renovar el Tribunal Constitucional y parece que íbamos a seguir bastante tiempo más. ¿Qué opciones hay al margen de una reforma de la ley, si se depende de una serie de diputados o un número concreto de mayorías para renovar el órgano de gobierno de los jueces, como marca la Constitución, y el Tribunal Constitucional, caducados los dos, o por lo menos el Consejo, y con 4 miembros caducados el Tribunal Constitucional? Si no hay ese acuerdo, ¿no debería ser, por lo tanto, las mayorías en el Parlamento lo que lo desbloqueen? No, yo creo que no. Yo creo que hay un mandato constitucional donde tiene que haber un equilibrio y una garantía de nombramiento reforzado de las personas. Nosotros no podemos estar con las mayorías que hay en cada momento, que una cosa es ser conservadora o progresista y otro que mayoría sustenta un gobierno progresista o un gobierno conservador. Lo que le quiero decir es que creo que es una irresponsabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular en no ponerse de acuerdo. Y creo que además hay que forzar la máquina para que eso sea el acuerdo. Pero así todo le digo, esta bronca, cuando tenían unos nombres pactados, el error estratégico del gobierno y del Partido Socialista iban a hacer lo que iban a hacer de malversación y de sedición,
Caray, uno con experiencia política, espérate 7 días. Como el gobierno nos ha mentido tanto y el señor Sánchez ha cambiado tanto de opinión, que más daba seguir mintiendo durante una semana. Pero también creo que el Partido Popular tiene que tener una responsabilidad. Ya tenían acordados unos nombres, y porque el gobierno haga un disparate como lo de malversación o sedición, más los indultos, más todas estas cosas que habían dicho que no, no es razón para no solo tener bloqueado el Consejo y el Tribunal Constitucional, sino, como usted dijo, y yo lo sé por Canarias también, hay más de 76, 80 nombramientos pendientes. Eso ralentiza la justicia porque no hay personas que la puedan hacer en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Y sobre todo a este país, yo creo que los ciudadanos, entre la situación económica, la situación social y este espectáculo denigrante que es el insulto permanente, la tensión permanente y la incapacidad de acuerdo, bueno, ojalá que en las próximas elecciones pues la gente tome conciencia y nadie se quede en casa, porque a mí lo que me dicen hoy estaba en una cola, en una librería, y había unas señoras detrás: "Ay, ¿es usted diputada la Canaria y tal?". Digo, sí, dice, "no les da vergüenza, no sé qué, no sé cuánto". Yo, todas las señoras, "no vamos a ir a votar a ninguno, porque todos son iguales". Digo, no, señora, lo que tienen que hacer es ir a votar. Porque precisamente los ciudadanos son los que tienen que tomar las decisiones, y si uno se queda en casa las cosas no se pueden cambiar, o este país gobernarán no las que quieran los ciudadanos, sino los que quieran algunas estructuras de partido. Unas elecciones a las que usted en el Congreso no se va a presentar después de 15 años. No. Después de 15 ¿Por qué? años vuelvo a la política canaria. Porque 15 años son mucho, es toda una vida, porque quiere volver a la política canaria, porque está cansado de esto. Vuelvo al Parlamento de Canarias, las autonómicas en mayo, pero hasta mayo seguiré dando guerra aquí. Llevo 15 años, creo que somos 3 o 4 diputados los que hemos estado en esta legislatura. Estuve con el gobierno socialista de Zapatero, con el gobierno de Rajoy en mayoría absoluta, en minoría, con Pedro Sánchez, y he visto de todo, desde el cambio de la monarquía a mociones de censura, a todo lo que puedas ver. Y tengo solo una experiencia muy positiva, han sido años maravillosos. ¿Por qué me voy? Por 3 razones. Primero, porque me quedan 4 años de vida política y quiero volver a mi tierra, porque hay un momento muy difícil en Canarias y creo que se me necesita allí. Segundo, por razones familiares, que no les voy a contar. Claro. Obviamente. Ni yo te voy a preguntar. Pero me apetece, y ya se me hace muy duro estar de lunes a jueves. Y tercera, última cosa, que sí te la voy a confesar. No resisto el ambiente actual. Le voy a preguntar No por eso. resisto el ambiente actual. Yo tengo relaciones personales magníficas con todos los grupos, con todo el mundo, pero ya no se puede trabajar, ya no se busca sumar, no se quiere saber tu opinión, se quiere saber tu voto. Pero y no por eso es más necesario quedarse. Sí, pero yo ya he cumplido con este país, con mi tierra, y tengo 63 años. ¿Y por qué solo 4 años más de vida política activa? Pues porque quiero hacer otras cosas el resto de mi vida activa. Hablaba de que el clima político actual no es el que usted conoció hace 15 años. ¿Y en qué y por qué ha cambiado? Mire, yo he tenido la experiencia y la suerte, aparte de contar con la amistad, de oír a parlamentarios como Rubalcaba, que eran muchísimo más duros que los actuales, pero no insultaba ni afectaba a la relación personal, o un Durán Lleida, un Ercoreca, un Ridao, porque había que oír a Ridao, a Durán Lleida, ¿no? A un Toño Alonso, he tenido a Margarita Robles de eso, a Soraya Sáez de Santa María, a Fátima Báñez, a Mariano Rajoy en la oposición. Y aquello, ni un periodista ni un diputado nos levantábamos, estaba lleno el hemiciclo porque disfrutaba del parlamentarismo y de tal. He vivido con Alfonso Guerra, de presidente de la Comisión Constitucional, la posible revisión de la Constitución. Y estaban allí pues un Federico Trillo y una Soraya, estaba un Chiqui Venegas, un Durán Lleida, un Ercoreca, como digo, y todo. Y después éramos capaces de irnos a comer los portavoces cada 15 días, las relaciones personales,
Y siempre se sumaba algo. ¿Y ahora ya no van a comer, no coinciden con otros grupos? No, ya no hay relaciones personales, ni siquiera prácticamente ni en la cafetería, pero no solo eso. Tú a lo mejor no estabas de acuerdo con un proyecto en el 80%, pero estabas dispuesto a negociar el 10% y te aceptaban otro 10%. Y se llegaba en todas las cosas viables. Ahora no se busca el acuerdo, ni las aportaciones. Ahora lo que se busca es los votos. Y que además en temas que no tienen nada que ver muchas veces la negociación con el mismo proyecto de ley que están mirando. A mí eso me cuesta. A mí como parlamentaria que he vivido y he negociado con gobiernos de minoría, donde por un voto era mi voto, se decidía el gobierno de este país, todas las votaciones, toda la semana, eras persona de palabra. Ahora se miente. O sea, es que a mí me cuesta mucho. Voy a seguir hasta mayo, voy a seguir haciendo mi trabajo, pero me cuesta mucho. No se mantiene la palabra dada. ¿Y cuáles son las razones para que eso, en su opinión, esté pasando? Para que el lenguaje sea tan duro, distinto. Es cierto que si analizamos la historia de estos más de 40 años de vida parlamentaria, la generación anterior o cada una de las generaciones echa la vista atrás a alguno y dice, hombre, los de antes eran mejor. Cuando llegaron pues Zapatero o llegó Aznar, decía, hombre, es que cuando estaban Fraga y Felipe era otra manera. Las cosas son distintas. O sea, siempre se mira para atrás. No digo que sea este el caso, ni muchísimo menos. Pero digo, hay una tendencia de mirar para atrás y mirar lo más dulce. No, yo creo que hay una crispación tremenda con la llegada de Vox y de Podemos en el lenguaje, en la forma, en los calificativos, que es muy importante. Y eso ha contagiado todo lo demás. Y después yo creo que también pues, determinadas negociaciones que no tienen nada que ver con el asunto que se vota o se negocia, con compromiso por parte del presidente Sánchez y del Partido Socialista y con determinadas alianzas que son incomprensibles en muchas de las leyes que sacamos y que se sacan leyes en las que todos teníamos que aportar con los apoyos de unos señores que esas leyes les trae sin cuidado, pero están sacando cosas por otro lado. Quiero decirle, yo me llevo bien con Bildu y con Esquerra, ya veo yo cosas que plantee Esquerra o el PNV, pero lo de actual es inadmisible, no sé si me entienden. O sea... Pero no es mejor que Esquerra y Bildu estén en el Parlamento. ¿Sabe por qué conseguí yo este año en los presupuestos un acuerdo con el PSOE? No. A cambio de conseguir fondos para reconstrucción de La Palma, porque había cero en los presupuestos del Estado, y medidas anticrisis en Canarias, porque las nacionales no sirven en Canarias, bueno, no tenemos calefacción, no tenemos IVA, todas estas cosas, y salvar el sector agrario y el sector agrario canario. Pues sencillamente porque, como yo soy portavoz del Grupo Mixto en presupuestos, y la ponencia de los presupuestos, el PSOE no necesitaba tiempo hasta el Pleno para llegar a un acuerdo con Bildu y Esquerra, que no lo había cerrado, mi voto podía ser decisivo. Claro, aproveché la oportunidad, pero, en base a ese momento pues político. Las ha aprovechado bien, con uno o dos diputados que tienen, cosas, las aprovechan bien. ¿Sabe por qué? Porque este presupuesto necesitaba tener fondos para la reconstrucción de la isla de La Palma y que Canarias tuviera medidas anticrisis. Y si no hubiera sido porque necesitaban mi voto en la ponencia de presupuesto y en la comisión de presupuesto, porque además si había empate yo tenía el doble que el PNV o el doble que Bildu, porque tenía todos los votos del mixto, no hubiera habido los fondos para La Palma. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Que el PSOE se hubiera sentado antes, o el año pasado, y me hubiera dicho, ¿hay posibilidades de llegar a un acuerdo? Y yo le hubiera dicho sí. Bueno, pero por lo menos llegaron a algún tipo de acuerdo, aunque sea sobre el silbato final. Señor, porque necesitaban, señor. No porque pudieran analizar las necesidades de Canarias. Sí, pero al margen de eso, yo lo que le pregunto cuando usted me citaba Esquerra y Bildu, para el Estado, después de los tiempos convulsos que hemos vivido, en el 17, en el 18, ¿no es mejor que se pueda pactar y hablar con Bildu y Esquerra en el Parlamento y que no estén fuera? Yo estoy totalmente de acuerdo. Oiga, yo mañana apoyo una moción de Esquerra que el PSOE no va a apoyar. Una moción de Esquerra en concreto con temas de seguridad nuclear. Punto. Pero lo que no puede ser... ¿Usted ha visto el vacilón, como decimos en Canarias, que se han pegado ayer y antes de ayer sin necesidad los de Esquerra y el señor Otegi sobre el tema del referéndum o no y lo que ha dicho el PSOE?
están provocando, están burlándose del gobierno de España y de todas nuestras fuerzas políticas y de todos los españoles. O sea, el gobierno socialista, que había dicho que no hacía, que no iba a indultar, vale, indulta. Que no iban a modificar lo de sedición, lo modifica. Oye, lo de malversación jamás. Lo mete una enmienda a Esquerra. Y el PSOE la admite y Podemos. Y resulta que ese mismo día convocan una rueda de prensa para decir que un referéndum, y cuando el PSOE dice que jamás va a admitir un referéndum, se ríe y dice, como las demás cosas que siempre dijeron que no y después la hicieron. Y el señor Otegi hoy diciendo, el gobierno de España, que está en este momento en las manos de los que no queremos España y los que nos vamos a ir de España y lo tenemos agarrado. Entonces, entiéndame usted, en mi mentalidad, que yo soy nacionalista canaria, pero tengo un sentido de Estado, a mí me molestan esas declaraciones, esa burla hacia el Estado. Me molesta el tema de la malversación, como se ha hecho mediante una enmienda a una proposición no de ley, sin informe. Yo ya he salido ya, el fiscal el jefe anticorrupción, diciendo que con lo de malversación, tal como teóricamente la van a aprobar mañana jueves, vamos a tener un problema porque se van a tener que bajar las penas o quedarán impunes delitos de corrupción. Por mucho que nos diga el gobierno que no va a ser así. Lo ha dicho el fiscal anticorrupción, que no es sospechoso de ser del PP ni de derecha. Y bueno, yo sí le quiero decir una cosa porque les oí antes en la tertulia. A mí lo que me rasga las entrañas es que seamos capaces de modificar el Código Penal, leyes orgánicas, en 24 horas, a la carta de los señores de Esquerra y de Bildu, y sin embargo, con el tema del sí o sí, que hoy han salido 2 sentencias más en Canarias, que ya está claro que hay que modificarla, no seamos capaces, y el gobierno, por un tema de purito, de no sentarse en 24 horas, presentar una modificación y que la semana que viene esté corregida la ley y no sigan saliendo violadores y abusadores, como han salido hoy unos de La Gomera y otro de Gran Canaria, que había abusado de la hija. Hombre, paremos esto, que llevamos 60 tipos en la calle que no tenían que estar en la calle, y si lo hubiéramos hecho hace 15 días no pasaba nada. Y si no lo hemos podido hacer esta semana y ya tenemos hoy la sentencia del Supremo, hagámoslo la semana que viene, que el día 22 tenemos un pleno con 12 puntos porque les ha entrado la prisa después de parar las leyes durante todo el año. Ahora tenemos que aprobar en una semana la ley LGTBI, la ley del aborto, la ley de los animales, la ley de empleo, la sedición, la no sé cuánto, que yo, que estoy para todo, con mi compañera María Fernández, es que no doy abasto, señor Fortes, es que es como un despropósito, ¿no?, de querer salvar la legislatura a todo meter, porque además yo creo que lo de Cataluña, perdóneme, no es por los presupuestos, creo que lo que le pasa al PSOE es que sencillamente Cataluña tiene 40 y tantos diputados, que junto con Andalucía son casi 100 y pico, que el PSOE siempre ganaba antes las elecciones generales, que las decisiones que está tomando pues, pueden hacer que en Cataluña se trabaje el voto socialista para las próximas elecciones generales. Yo no soy tan cortoplacista de decir los presupuestos. Creo que todo eso tiene que ver con tener diputados el señor Sánchez en las próximas elecciones generales. Como me ha hablado de bastantes temas unidos, como una serpentina, me ha machacado 3 o 4 preguntas que tenía, pero es igual. Tengo en esta trayectoria que ha tenido, hay un episodio que fue muy recordado. La verdad que sus intervenciones en el Parlamento suelen ser muy recordadas. Tienen 1 o 2, a veces, ahora mismo 2 diputados, pero le sacan bastante juego. Pablo Iglesias lo llamé machista. No, le voy a poner otro, porque además habla de su tierra. Tuvo 12 millones el vídeo de visualizaciones. No, se lo digo por otro episodio. Hablaba usted de 2 formaciones, de Podemos y de Vox. Y refiriéndose, yo creo recordar, que al líder de Vox hacía esta intervención en el Congreso que vamos no resisto que vamos a escuchar. las ideas de Vox. Vamos a escucharlo, porque habla de su tierra. Señora Abascal, yo jamás en 12 años he usado calificativos con líderes políticos ni compañeros diputados. Lo que sí le digo es que ayer han dormido en un suelo de un muelle 1.300 seres humanos, pero eso no nos implica que nosotros apoyemos el que se pregunte a la gente otra vez en este país
en qué sitio nació, en qué Dios cree y a quién ama. Ese modelo de sociedad no es el nuestro, el de la tolerancia. El de la tolerancia, como yo la tengo como usted, con el respeto que le tengo también a su fuerza política, pero a la que nunca, nunca apoyaré y que no deseo que gobierne este país. Esto es poco después de la crisis migratoria en Canarias, o una de ellas, de las muchas, en Arguineguín, me parece, en Gran Canaria. Y tiene usted esta intervención. ¿Habló después con el señor Abascal o no? Bueno, yo hablo con todo el mundo. Pero después de esta le doy intervención... leña a Pedro Sánchez, pero él es amigo mío precisamente porque éramos amigos de tertulia de Radio Nacional hace 15 años aquí, ¿no? Él era el suplente de Pedro Cerolo. O sea, yo lo conocía, somos amigos hace tiempo. No hablé con él. Yo creo que eso fue la moción de, no sé si fue la moción de censura del señor Abascal cuando la presentó, ¿no? Era en plena pandemia, yo creo. No, yo no he hablado con ellos porque además yo creo que a mí me da mucho miedo las ideas de Vox. Y yo que conocí tanto Venezuela, siempre se decía, Venezuela no es Cuba. Y al final, esa derecha que está, todos creímos que Trump no podía ser presidente, que Bolsonaro, que Marine Le Pen, y esas ideas que son las que calan, sobre todo en la gente que lo está pasando mal, con vídeos falsos. Por ejemplo, ahora Vox está metiendo unos vídeos en Canarias que dicen, mientras los palmeros están en barracones, los inmigrantes están en hoteles de 5 estrellas, ¿no? El que no crean no solo en el Estado de Autonomía, sino que tú, lo que dije ahí, tú le vuelvas a decir a alguien, si eres de piel clara, eres católico, naciste en España y tus padres también son españoles y además estás casado por la Iglesia con una mujer o con un hombre, pero tienes los derechos, y si no es así, no tienes los derechos. No puede ser. Si eres musulmán, tienes derecho a ser evangélico, a ser católico, a haber nacido donde quieras. Aquí no se le puede volver a preguntar a un ciudadano qué pasa si tiene derecho, dónde nació, ni de dónde viene, ni qué tipo de matrimonio tiene. Esa es la España, no es la España que quiero para mi hija. Es una España de la tolerancia, que fuimos avanzados el siglo XXI, que a la gente no se le pregunta ni a quién ama, ni en qué Dios cree, ni dónde naciste. España somos una mezcla, y bueno, los canarios no le digo que fuimos emigrantes, ¿no? Y el drama de la inmigración, los canarios lo vivimos muy intensamente. Yo tengo una hermana que es voluntaria de Cruz Roja, que es de las que llaman a las 2 de la mañana, ¿no? Ahí, y conozco y soy amiga de la alcaldesa de Arguineguín. Y aquello es un drama horroroso, cuando la gente se tira al mar con un bebé o embarazada. Imagínate qué tiene detrás, qué deja detrás para hacerlo. Lo que pasa es que el gobierno actual y Europa no están trabajando como se trabajó en el año 2008, en la anterior crisis de las patentes. Antes de hacer el turno a los compañeros, os pido preguntas breves porque vamos ya bastante mal del tiempo y el tema hoy es complejo y complicado. Pero antes de ir, decía, doy mucha caña a Pedro Sánchez, lo hemos podido comprobar, pero tengo una buena relación personal. Pero le di también mucha Rajoy, ¿eh? Vamos a escuchar usted que ha anunciado que viaja ya al Congreso en mayo, una despedida que le hizo precisamente el presidente del Gobierno. Tengo entendido, señor Oramas, que este va a ser su última pregunta parlamentaria, y desde la discrepancia ideológica que muchas veces hemos mantenido en esta tribuna, evidentemente, señoría, quiero desearle lo mejor de su futuro político y reconocer, para que conste en acta, la extraordinaria labor que usted ha hecho como diputada en estas Cortes Generales. El otro día veíamos, cuando se retiraba Adolfo Suárez Illana, también una intervención en ese sentido, en ese tono, de Meritxell Batet, la presidenta del Parlamento. ¿Es lo que apelaba usted, más allá de las discrepancias, y hemos comprobado las que tiene con el presidente del Gobierno, puede haber otro tipo de relación? Claro, yo creo que Pedro Sánchez, a mí me cogió por sorpresa, no sabía que él se daba cuenta de que era la última pregunta que le hacía, ¿no? Yo voy a estar de diputada hasta mayo, pero era la última pregunta. Fue muy elegante y se lo agradecí muchísimo. Y eso sí es lo que creo yo que falta, esa relación de respeto al contrincante, que no es el enemigo, ¿vale? El enemigo no es un enemigo a exterminar, no es un enemigo a insultar, sino una persona que no piensa como tú, en determinado momento y en alguna cosa. Ahora no, ahora o estás conmigo en todo o estás contra mí en todo. No sé si me entiende. Se entiende, se explica perfectamente. Preguntas concretas. Sí. Chema Crespo. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Buenas noches, un gusto estar.
Bueno, esta semana hemos tenido otro disgusto gordo con la supuesta, o no tan supuesta ya, corrupción que se ha detectado ni más ni menos que en el Parlamento Europeo, en altísimas instancias del Parlamento Europeo, recibiendo o gestionando a favor del régimen más democrático que hay en el planeta, que es el de Qatar, como todo el mundo sabe. A la ultraderecha estas cosas le encantan porque cuestionan sistemáticamente el proyecto de construcción europea. Y usted, como canaria, ¿no?, y lo que supone Europa para nuestro país y, por supuesto, para Canarias, ¿qué sensación ha tenido cuando se destapa, ni más ni menos que en el Parlamento Europeo, un escenario de posible corrupción grave? De enorme preocupación, sobre todo porque Canarias depende muchísimo de Europa y Europa tiene más comprensión con los temas canarios, pero lo que más nos ha preocupado es la información de las últimas horas, no lo de Qatar, porque lo de Qatar creo que es muy repugnante, ¿no?, que haya políticos europeos, pero el que se esté hablando de que ha habido una situación similar con intereses marroquíes sí nos preocupa y vamos a intentar, a través de la eurodiputada del PNV, en el que fuimos coalición, que se investigue, porque sí ha habido, a diferencia de Qatar, decisiones importantes, muy europeas, con temas de Marruecos y con intereses económicos de Marruecos, que han afectado a Canarias, muchísimas. Y hablo de tema de pesca, y hablo de tema agrícola, tema de aduanas, tema de inmigración, y queremos saber si en esas decisiones que ha tomado el Parlamento Europeo con respecto a Marruecos ha habido también intereses económicos. Le estoy escuchando con mucha atención, porque es verdad que ese frente de los posibles sobornos marroquíes es verdad que se ha abierto hoy. No, se ha abierto hoy. Sí, sí. Con un grupo también ¿Pero de amistad. ¿tiene usted algún dato? No, he estado siguiendo toda la prensa porque es un tema que me interesa, he seguido los medios de comunicación. Hay un grupo similar de amistad, hay un grupo también determinadas personas y parece ser que hay información en este momento que va a investigar el Parlamento Europeo y la justicia belga. Bueno, yo quería preguntarle, señora Oramas, por el tema de la inmigración, que a usted le preocupa muchísimo porque es verdad que Canarias es una comunidad muy expuesta. Nos acaba de hacer una crítica general a la situación actual y a las políticas actuales en comparación con las que se llevaron en la anterior crisis migratoria. Me gustaría saber qué es esa crítica, o sea, qué se está haciendo mal y qué se debería hacer para abordar este fenómeno tan complejo de otra forma. Mire, en la época del señor Meratino y María Teresa Fernández de la Vega se hizo una actuación decidida en los países de origen con proyectos de cooperación internacional y de concienciación. Yo le puedo decir que conocí a algunos en las aldeas de Ghana con las madres que habían perdido a los hijos, muy importantes, con centros de formación gestionados por los salesianos o por los hermanos de la Cruz Blanca en determinadas zonas que era gente joven. Segundo, con patrullajes comunes, con actuaciones tanto en Mauritania, Senegal, Marruecos. Tercero, con funcionamiento también de CIBE. Y cuarto, con una desviación inmediata de Canarias hacia la península. Nosotros no podemos pedir solidaridad con Europa cuando nosotros no somos solidarios dentro del país. Canarias tiene en este momento, y los menores, que es uno de los problemas más importantes. Canarias tiene en este momento acogido 2.700 menores inmigrantes no acompañados. En aquella época se llegó a acuerdos no solo con las comunidades, sino con ONGs nacionales como el Padre Ángel, donde a cargo de la comunidad autónoma y con financiación estatal, pues los menores se distribuían con capacidad de integración en toda la península, porque Canarias no tiene esa capacidad de integración. Había una actuación coordinada en origen, en Canarias, en Península y con todas las instituciones. Eso no se está haciendo en este momento. Le puedo decir que el propio Partido Socialista de alguna isla pidió la dimisión del ministro Escrivá, que ha habido descoordinación entre Interior, Defensa y Inmigración, sin relaciones entre ellas, y tercero, sin una información de los servicios de información de la Guardia Civil como teníamos hace 14 años, donde la Guardia Civil en África sabía exactamente con 6 meses de antelación o 5 meses hacia dónde estaban yendo los flujos migratorios. Porque si tú cierras en el Mediterráneo, se desplaza hacia abajo. Si tienes un conflicto en Somalia, la gente se va desplazando. Y esa coordinación y esas malas relaciones
entre esos ministerios que le estoy diciendo, que en su momento lo coordinó María Teresa Fernández de la Vega y en un primer momento Carmen Calvo, no se está generando y hay conflictos importantes. Lucía. Bueno, yo quería preguntarle a usted, también yo, hemos asistido en los últimos años a unos corrimientos de tierra en el Congreso, partidos que han aparecido, partidos que ahora están a punto de desaparecer. Quería preguntarle, desde su punto de vista, usted está arriba, ¿no? Sí, estoy en la última fila. Claro, eso se puede considerar que es una cosa negativa, pero en realidad así tiene uno la perspectiva más importante, ¿no? Mejor. Le quería preguntar, ¿usted a qué atribuye el fracaso de la que se llamó nueva política y de la regeneración que ellos venían a representar, que ahora está acabando, como está acabando en lo que usted, en fin, en lo que usted ha dicho y en lo que vemos todos los días allí? La política ayuda a cambiar la vida de la gente, pero eso implica trabajo como legislador, consenso, diálogo y sobre todo escuchar. Y la nueva política lo que hace es trabaja con titulares en redes sociales y no es capaz de sentarse en la mesa a hablar y escuchar al que no piensa como tú. Eso lo he vivido yo. Independiente de mis relaciones personales. Fíjese usted que usted dice que yo estoy arriba. Yo tengo delante a Bildu, a la izquierda tengo a Vox y a la derecha tengo al Partido Socialista. Entonces, veo todo, claro que veo todo. Por eso lo he preguntado. Pero creo que antes se escuchaba más y ahora ni se quiere ni se acepta escuchar a otra persona. Yo quería abundar un poco en eso porque ha retratado ese ambiente irrespirable, como le ha calificado usted, que se vive en el Congreso. Pero dirigentes del Partido Popular han ido más allá y llevan un tiempo hablando de deriva autoritaria. Incluso la presidenta de Madrid ha mencionado en alguna intervención la palabra dictador y dictadura. ¿Cree usted que esos mensajes a la ciudadanía son adecuados, reflejan la realidad política o, por el contrario, cree que son exagerados y pueden tener algún peligro para nuestra democracia? Yo el otro día le decía a esa gran periodista que es Carmen Chumarín, que me hizo una entrevista, que yo metería en un cuarto a la señora Ayuso, a Santiago Abascal y a Pablo Iglesias, que se odien tal y que nos dejan a los demás en paz. ¿Usted me entiende? O sea, creo que el odio, el rencor, el enemigo, el desaparecer y al enemigo lo pateo y las cenizas al mar no tiene sentido. En España siempre nos ha gustado cuando un tipo cae, apalearlo, darle las patadas y tal. Yo no soy de esas, creo que cuando un tipo cae en la lucha canaria, el chico ganó, el grande perdió, le das la mano al que cae y lo ayudas a levantar, ¿no? Y yo tengo muy poca esperanza con la actual generación, y lo puedo decir. Aquí puedes decir lo que quieras, Ana. Para eso te llamamos. O sea, es que lo importante es el titular que das, lo importante es lo que dices en un pasillo, no lo que dices en el hemiciclo. Los periodistas están pendientes del pasillo, no de lo que se dice en el Congreso. Eso nunca había pasado. Lucía o Chema, o tú has estado, todos ustedes cuatro que son periodistas, han estado haciendo Congreso, información parlamentaria. Y la información parlamentaria hasta hace 6 años no se hacía en el pasillo. Se hacía en el patio. Un poquito. No, ibas a Casa Manolo después, entre cosas y tal. Pero uno seguía los debates. Lo importante, ¿qué es lo que cubre el telediario? Los 10 segundos ingeniosos del señor Rufián, o la respuesta que no da una ministra de Hacienda, o no sé qué. Y yo lo que les digo a ustedes es que ustedes ven 10 segundos en el telediario de insultos y los ciudadanos están hartos. Pero los que estamos allí, que somos personas normales, estamos de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche con ese tipo de debate. Y yo quiero sacar un capote a favor de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha recibido unos ataques personales por ser el árbitro en una situación intolerable y que encima se esté arremetiendo contra la presidenta del Congreso. Es que solo le falta a la presidenta del Congreso llamar a los antidisturbios y se lleve a los diputados. O sea, es que no hay más. O sea, entonces yo espero que no sé, que las próximas elecciones
la gente de verdad vaya a votar y todos se den cuenta, pateen la calle y la gente le diga lo que me dicen a mí, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa para las próximas elecciones. Usted hasta mayo está en el Congreso. Sí, dando guerra. Luego a Hasta las, el último elecciones, a momento. las elecciones canarias. Y solo podemos desearle toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Siempre que la hemos llamado ha venido y hemos Que contactado con coste usted. a todos, porque sé que se meten contigo a veces diciendo qué? que no llamas a... Conmigo no se meten. No, sí, sí. No, que va. Que Xavi Forte, se lo digo a todos los televidentes, me ha llamado un montón de veces, pero he tenido unos temas familiares, Sí. unos temas también porque estuve 4 meses con silla de ruedas y muletas. Eso sí, no falté un día al Congreso, No. Fui con la rueda de Sí, prensa, me ponían al lado de Chenique y tal. Y no he podido venir porque he tenido muchísimo trabajo Ya, y lo sé. no he podido venir. Pero Te lo vamos, agradezco muchísimo, yo Xavi. llevo aquí 5 años ahora consecutivamente, estuve hace 10, 11, no sé cuánto tiempo más voy a estar, pero en el tiempo que he pasado siempre he podido hablar con usted, entrevistarla y estar de acuerdo en ocasiones y en otras discrepar, pero siempre darle las gracias por dar la cara. Muchísima suerte Muchas en el gracias. futuro y muchísimas gracias por todo. Y a los ciudadanos que voten, Que voten. por quien quieran, pero que voten. No se queden en casa. Muchísimas gracias, Ana.